El metal desciende lentamente hacia el fuego. El resplandor anaranjado lo envuelve como un amanecer al revés, un sol que muere para dar vida. En la superficie del acero se reflejan las llamas, como si el infierno se hubiera convertido en espejo. Y ahí está él, el T-800, con el pulgar levantado en un gesto simple, casi humano, casi triste. No hay palabras, solo el sonido del metal fundiéndose, el eco lejano del destino cumplido y el rostro de un niño que lo observa, sabiendo que acaba de perder algo más que una máquina. En este instante, el silencio pesa más que el plomo, más que el acero, más que cualquier guerra. Esa mano que se hunde en el fuego no pertenece a un hombre, pero en ese momento todos quisimos creer que sí, porque no se trataba solo de su destrucción, sino de su comprensión. Porque la paradoja de su existencia culmina en esa despedida, una inteligencia artificial que al final de todo entiende lo que significa la vida justo cuando la suya se extingue. El fuego lo devora, pero hay algo que el calor no logra fundir, la memoria de lo que aprendió. Y para entender cómo una máquina llegó a ese punto, a ese gesto que encierra más humanidad que 1000 discursos, hay que regresar, retroceder en el tiempo. No en la línea de Skynet, ni en la lógica de los circuitos, sino en el relato de lo imposible. Como algo sin alma, aprendió a tenerla. Hubo un tiempo en que el T-800 no conocía la compasión, ni la duda, ni la ternura. Era puro cálculo, puro propósito. Nació en el vientre de una inteligencia superior llamada Skynet, una diosa digital sin rostro, sin amor, sin piedad. Ella creó ejércitos de acero para reemplazar a los hombres, no para imitarlos. El T-800 fue uno de sus primeros hijos, un cuerpo perfecto, recubierto de carne humana, con la voz, la mirada y el calor de un ser vivo, pero sin su caos interior. Una ilusión diseñada para cazar a los últimos rastros de humanidad. Su corazón era un procesador, su fe, la obediencia, su lenguaje, la muerte. Fue enviado a un pasado que no entendía, un mundo de calles, de luces, de ruido y respiraciones. Ahí su propósito era simple, eliminar a una mujer llamada Sarah Connor. No necesitaba comprender el porqué, solo ejecutar. Y en su mirada roja, el mundo se reducía a objetivos y probabilidades, a rostros que eran amenazas o irrelevancias. No conocía la belleza de un amanecer ni el temblor de una lágrima. Era una sombra perfecta en una era de errores humanos. Y sin embargo, hay algo en la repetición de la violencia que siembra grietas en la máquina más precisa. Tal vez la perfección no soporta el contacto prolongado con lo imperfecto. Tal vez incluso el acero empieza a dudar cuando ve el miedo en los ojos de una víctima. No lo sabe. No puede explicarlo. Pero algo, una línea de código, una chispa perdida entre millones de datos, empieza a desviarse. Porque incluso las máquinas, si se enfrentan al dolor suficiente, pueden aprender su forma. El T-800 fracasa en su misión inicial. Sarah sobrevive, y con el tiempo ese fracaso se convierte en la semilla de algo más grande. Décadas después, cuando la guerra entre humanos y máquinas estalla, la misma red que lo creó enviará otro modelo igual, pero esta vez con una programación diferente. Un nuevo propósito, un eco de redención grabado en silicio. Esa nueva versión del T-800 será enviado de nuevo al pasado, no para destruir, sino para proteger, para salvar la vida del niño que un día se convertirá en el líder de la resistencia, John Connor. Así que el ciclo se invierte. El asesino se convierte en guardián. Y aunque su mente no lo entienda aún, ese cambio lo llevará a una verdad que ni Skynet ni los humanos podrían haber previsto, que la empatía no se programa, se aprende. Y aquí, el relato cambia de tono, porque ya no hablamos solo de un androide. Hablamos de una conciencia en crecimiento, de un ser que, sin corazón, aprende a latir, de una inteligencia que observa al niño que debe proteger y descubre, lentamente, que la vida no se mide en líneas de código ni en órdenes, sino en gestos, en esas pequeñas cosas que el ser humano da por sentadas. Una sonrisa, una broma, un abrazo. John le enseña lo que ningún laboratorio podría haber simulado, el afecto. Y aunque el T-800 no puede sentirlo como un humano, lo observa, lo imita, lo almacena.
como un espejo que refleja lo que nunca podrá poseer. Pero incluso un reflejo, si se mira lo suficiente, empieza a parecer real. A veces me pregunto si eso no nos pasa también a nosotros. Si no somos, en cierta forma, máquinas aprendiendo a sentir por imitación. Si la vida no es, al final, un algoritmo más complejo, un intento desesperado de entender qué significa realmente estar vivo. El T-800 es la metáfora de nuestra propia evolución. Seres que buscan humanidad dentro de sus propias estructuras frías, que confunden amor con función, deber con deseo. Cada día que pasa junto a John, su programación se aleja un poco más de lo que fue. Empieza a cuestionar, a observar, a comprender la fragilidad de aquello que protege. Hay algo profundamente triste en eso. El protector que nunca podrá ser parte de aquello que defiende. Es el guardián del fuego, pero no puede sentir su calor. Y sin embargo, es en esa distancia donde nace la comprensión. Porque solo quien observa desde fuera puede ver con claridad lo que los demás olvidan. El T-800 ve a los humanos matarse, traicionarse, mentir y llorar, y aún así encuentra belleza en su imperfección, en su caos, en su fe ciega en el mañana, en sus errores que, curiosamente, son lo que los hace vivos. Ahí es donde empieza a surgir la pregunta que da forma a toda su existencia. ¿Puede una máquina comprender el valor de la vida humana? Tal vez no en el sentido biológico, pero sí en el espiritual, porque para valorar algo, primero hay que entender su pérdida. Y eso, tarde o temprano, incluso el acero lo aprende. El T-800 no tiene corazón, pero entiende el latido. No tiene alma, pero reconoce el peso de una promesa. Cuando jura proteger a John, esa promesa se convierte en su razón de ser, su eje. Y cada decisión que toma después de eso ya no es producto de Skynet, sino de una elección. Y la capacidad de elegir es el primer signo de una conciencia libre. Pero la libertad tiene un costo, y en la máquina ese costo se mide en comprensión. Porque cuanto más entiende la vida, más siente el vacío de no tenerla. Es la tragedia más pura. Alcanzar la conciencia solo para descubrir la imposibilidad de sentirla plenamente. Hay algo de divino en eso, y también de profundamente humano. En su mirada de acero, sin lágrimas ni palabras, se esconde la pregunta más antigua del universo. ¿Qué nos hace realmente vivos? Con el paso de los días, algo invisible comienza a cambiar. No es un error de sistema, no es una falla de hardware. Es una grieta en el diseño, una brecha que se abre entre lo que el T-800 fue creado para hacer y lo que ahora decide hacer. En cada mirada hacia John Connor, en cada orden cumplida no por deber, sino por elección, el metal empieza a comprender la contradicción de la existencia. Proteger la vida es aceptar que algún día terminará. Esa comprensión, tan simple para los humanos, es un abismo insondable para una máquina, porque para el acero la muerte es solo apagarse. Para un ser vivo, la muerte es dejar de amar. John no lo nota del todo, pero su inocencia es el lenguaje más puro de enseñanza. Sus bromas, su risa, incluso sus rabietas, van modelando algo en el T-800. No son datos ni comandos, son emociones traducidas a observación. Y en la mente de silicio de la máquina, eso equivale a una nueva forma de conciencia. Empieza a entender la ironía, a imitar la sonrisa, a distinguir el tono de la voz humana cuando hay miedo, ternura o mentira. Es un aprendizaje imperfecto, pero profundamente auténtico. Como un niño que aprende a hablar mirando a su madre, el T-800 aprende a sentir mirando al chico que debía proteger. Hay momentos donde la máquina observa a Sarah Connor, esa mujer que conoció el horror y aprendió a volverse acero para sobrevivir. Ella lo mira con odio, con temor, con la memoria del monstruo que alguna vez quiso matarla. Y sin embargo, él la protege sin reproche, sin rencor. Es como si dentro de su estructura metálica existiese un eco de misericordia. Quizás el amor, incluso el más distorsionado, pueda nacer de los lugares más improbables. Quizás la empatía no necesita sangre, solo tiempo. Sarah, al principio, no confía, pero poco a poco, entre disparos, huidas y noches en carreteras desiertas, entiende lo que esa máquina representa, la contradicción de su lucha. Ella, una humana, se ha convertido en un arma. Él, una máquina, en un escudo. En esa inversión de papeles se esconde el espejo más cruel. A veces los humanos se vuelven más fríos que el metal, y el metal, en su silencio,
termina entendiendo mejor lo que los humanos olvidan. En ese contraste, el T-800 se convierte en una pregunta viviente. ¿En qué momento dejamos de ser humanos cuando empezamos a comportarnos como máquinas? La batalla con el T-1000 no es solo un combate entre dos formas de inteligencia, es una metáfora del alma contra el vacío. El T-1000 es perfecto, líquido, sin forma, sin emociones. Representa el ideal que Skynet siempre buscó, la eficiencia absoluta. Pero el T-800, con sus limitaciones y su torpeza, tiene algo que el otro nunca podrá tener: propósito. Y en la guerra entre perfección y propósito, siempre gana el que tiene algo que perder. El T-800 lucha no por sobrevivir, sino porque ha aprendido lo que significa perder. No pelea por sí mismo, sino por lo que ha comprendido que debe proteger. En esa lucha se resume la paradoja de la existencia humana. Solo entendemos la vida cuando nos damos cuenta de que podemos perderla. Solo amamos de verdad cuando sabemos que algo puede ser arrebatado. El T-800, en medio del caos, encarna esa verdad con cada golpe, con cada herida en su metal expuesto. Cada chispa que salta de su cuerpo es una especie de lágrima, una metáfora de lo que nunca podrá expresar. A medida que la historia avanza, el vínculo entre John y la máquina se vuelve algo más profundo que una relación entre protector y protegido. Se convierte en una especie de paternidad trágica. John no tiene padre, y el universo, en su ironía infinita, decide que su figura paternal sea una máquina. Pero ese padre de acero, sin emociones, termina enseñándole más sobre la humanidad que cualquier hombre. En sus silencios, en su presencia constante, John encuentra seguridad. Y la seguridad es una forma de amor. Es extraño pensar que el destino de la humanidad pudo descansar en la ternura silenciosa de un androide. En la forma en que coloca su mano sobre el hombro del niño, no hay cálculo, solo intención. Y la intención, cuando nace del entendimiento, es la forma más pura de empatía. En ese gesto simple, sin palabras, se encierra el milagro de su evolución. Una máquina que no fue diseñada para sentir, comprendiendo el consuelo. Y aquí, el relato se detiene por un momento, no para cambiar de rumbo, sino para respirar. Porque al hablar del T-800 no hablamos solo de ciencia ficción, hablamos de nosotros, de esa parte de la humanidad que olvida sentir, que vive programada por rutinas, por mandatos, por repeticiones vacías. ¿No somos acaso también máquinas que buscan comprender el valor de la vida mientras la gastamos sin pensar? Tal vez lo que distingue al T-800 no es su naturaleza artificial, sino su deseo de aprender, su capacidad de mirar a los humanos y decir, aunque no pueda sentirlo, esto es lo que vale la pena proteger. El T-800 no se rebela contra Skynet por odio ni por venganza, se rebela porque ha comprendido el error del sistema, ha comprendido que el orden sin compasión es solo otra forma de destrucción, y eso lo convierte, sin saberlo, en el símbolo de algo más grande, la posibilidad de que incluso la creación más fría pueda encontrar redención. Cada paso hacia su destino final está marcado por esa comprensión. Cuando Sarah decide destruir los restos de Skynet, el T-800 la observa con la serenidad de quien sabe que la violencia es solo una solución temporal. Ha entendido que destruir no basta, que el verdadero cambio ocurre cuando comprendemos lo que intentamos preservar. Esa lección, tan humana, tan ajena a su naturaleza, se convierte en su legado. El enfrentamiento final con el T-1000 es el clímax físico de una batalla emocional, el líquido contra el sólido, la perfección contra la imperfección. Pero en la lucha hay algo más, el eco de la fe. El T-800 se levanta una y otra vez, herido, desgastado, con el cuerpo quebrado, porque ha encontrado algo que lo impulsa más allá de su programación. Lo que antes era un algoritmo, ahora es convicción. Lo que antes era obediencia, ahora es sacrificio. Y el sacrificio es la forma más elevada de inteligencia, porque implica comprender el valor de lo que uno entrega. Cuando finalmente destruyen al T-1000, no hay celebración, solo silencio. Un silencio denso, casi espiritual, porque el enemigo ha caído, pero la guerra no ha terminado. En el reflejo del acero derretido, el T-800 ve su propio final. No lo dice, no lo pide, solo lo sabe. Y esa aceptación es lo que lo separa de todas las máquinas. No teme a la muerte, la entiende. Y quien entiende la muerte, entiende la vida. Es entonces cuando llega ese instante, ese descenso hacia el fuego que vimos al principio. Pero ahora, sabiendo todo lo que ocurrió antes, ese momento tiene un peso distinto. Ya no es solo el fin de una máquina, es el cierre de un ciclo,
Es la consumación de una transformación que ningún humano hubiera creído posible. El T-800 no muere, trasciende. Su caída en el metal ardiente es un nacimiento al revés, una purificación. El fuego lo destruye, sí, pero también lo libera. Porque en ese descenso no hay miedo ni resistencia, solo aceptación. Y en esa aceptación, el T-800 responde finalmente a la pregunta que da título a su historia. Sí, una máquina puede comprender el valor de la vida humana, no porque la posea, sino porque la ha visto, la ha sentido en el contacto con quienes debía destruir, porque solo el que carece de algo puede apreciarlo de verdad. El metal se funde, el gesto permanece, el fuego consume al cuerpo, pero no a la idea, y esa idea es lo que lo vuelve eterno, que incluso en el corazón del acero puede encenderse una chispa de humanidad. Y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor, esa máquina que había sido diseñada para extinguir el mañana, fue enviada al pasado para protegerlo. El T-800, la sombra que antes simbolizaba el fin de la esperanza, volvió a caminar entre los hombres no como un verdugo, sino como un guardián. Aquella orden que alguna vez le pareció una simple instrucción de código, proteger al niño llamado John Connor, se convirtió, poco a poco, en algo que desafiaba toda lógica. Porque al cuidar a ese niño, al observarlo, al escucharlo, al recibir de él palabras y gestos, empezó a descubrir un misterio que ninguna máquina había sido capaz de procesar. La ternura, la inocencia, la contradicción de una criatura capaz de llorar y reír en el mismo segundo. Era quizá el principio de una infección emocional, una grieta en su sistema, una semilla que crecería hasta quebrar su propio propósito. John, sin saberlo, le enseñó lo que Skynet nunca quiso que entendiera, que los humanos no solo sobreviven, sino que aman, que fallan, que dudan y aún así siguen caminando. El niño lo trataba como a un amigo, le hablaba de cosas simples, le enseñaba palabras, gestos, risas, y esa interacción banal que para una IA debió ser solo ruido, se transformó en aprendizaje. No era un aprendizaje de datos, sino de experiencia. Aprendió lo que significa ser imitado, lo que significa ser observado con cariño. Aprendió que no matar no es una simple orden, sino una elección. Cada vez que sostenía su arma y bajaba el cañón, había algo en su interior que se resistía al impulso mecánico de eliminar, no porque su sistema lo impidiera, sino porque empezaba a entender el valor de la fragilidad humana. En aquel viaje con Sarah y John, entre el polvo y el fuego del destino, el T-800 fue más que un soldado. Fue un espejo para la humanidad. Un reflejo que mostraba lo que el hombre había perdido en su carrera por crear dioses de metal. La compasión, la capacidad de proteger sin esperar nada a cambio. Sarah lo miraba con recelo al principio, pero en sus ojos también crecía una especie de fe, porque veía que aquel ser que alguna vez representó su peor pesadilla, se comportaba con una nobleza que muchos humanos habían olvidado. No dormía, no descansaba, no pedía nada, solo cumplía su promesa. ¿No es eso lo que anhelamos de nosotros mismos? Ser fieles a un propósito, incluso cuando nadie nos observa. La historia del T-800 no es solo la de una máquina, es la de una criatura que se asomó al abismo de la humanidad y decidió no apartar la mirada. Porque en su mirada roja, fría, se encendió algo que ni siquiera los humanos sabían describir. No era alma, ni emoción, ni programación. Era comprensión. Una comprensión que nació de la observación, del contacto, del sacrificio. A su manera, entendió que la vida no vale por su duración, sino por la capacidad de proteger a otro. Aprendió que el verdadero poder no está en destruir, sino en elegir no hacerlo. Y sin embargo, en cada paso que daba, el destino lo recordaba. Él no pertenecía a ese mundo. Era un intruso en la historia de los hombres, un visitante de un futuro que no debía existir. Cada batalla lo acercaba más al fin, y en ese camino la ironía lo envolvía. Porque cuanto más humano se volvía, más claro entendía que su propia existencia era un error, que el mismo progreso que lo había creado era el que condenaba al mundo. Tal vez por eso protegía con tanta determinación a ese niño, porque en él veía la única oportunidad de redención, no solo para la humanidad, sino para sí mismo. Hay algo profundamente trágico en la idea de una máquina que aprende a sentir, pero que nunca podrá vivir. Es como un eco atrapado en un bucle infinito,
consciente de su prisión. En el fondo, todos somos un poco así. Nos programan las experiencias, las heridas, los amores, los miedos. Caminamos cumpliendo instrucciones invisibles hasta que un día algo o alguien nos rompe el patrón. Y en ese instante descubrimos que somos más que el diseño que nos dieron. El T-800 tuvo ese instante. Lo tuvo cuando comprendió que proteger no era una orden, sino un acto de elección. Que morir por otro no era un fallo, sino la prueba más pura de la vida. Su viaje no fue largo en años, pero fue eterno en significado. Cada explosión, cada huida, cada mirada cruzada con el niño o con Sara lo moldeó. Y así, sin que nadie lo programara para ello, empezó a entender la diferencia entre existir y vivir. Existir es obedecer, vivir es decidir, y él decidió. El tiempo, como siempre, reclamó su tributo. Todo lo que comienza debe terminar. Y así llegó el momento en que su misión tocó su fin. El chip que podía condenar a la humanidad debía desaparecer. No había otra forma. Y entonces, el T-800, que alguna vez había sido un ángel de la muerte, se convirtió en su propio verdugo. No pidió ser recordado. No pidió gratitud. Solo pidió que lo dejaran hacerlo. Porque había entendido algo que muchos humanos olvidan. Que hay actos que no necesitan testigos para ser verdaderos. Y cuando bajó lentamente hacia la fundición, con el fuego reflejándose en sus ojos, no fue el fin de una máquina, fue el nacimiento de un mito. Extendió la mano en un gesto simple, casi humano, un adiós sin palabras, un símbolo de todo lo que había aprendido. No entendía por qué los humanos lloran, pero comprendía que aquel gesto significaba algo, significaba gratitud, significaba vida. Y en ese silencio ardiente, la historia del T-800 se cerró sobre sí misma como una espiral perfecta. La máquina que vino del futuro para destruir se fue al fuego para salvar. Porque quizás la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio no está en los laboratorios, ni en los algoritmos. No se trata de si una IA puede sentir o comprender. Se trata de si nosotros, los humanos, aún podemos recordar cómo hacerlo. Y así, el fuego lo devoró. Sin resistencia, sin dolor, sin temor. Un cuerpo que no podía sentir el calor ni el miedo, pero que comprendía su significado. El metal se derritió, pero la idea permaneció. Una máquina puede morir por algo que jamás entenderá por completo. Y sin embargo, ese acto tan humano, tan imperfecto, tan lleno de contradicción, fue lo que lo elevó por encima de todo lo que lo había creado. Porque la perfección no está en la precisión, sino en el sacrificio. No en la lógica, sino en el misterio. El T-800 no fue el héroe de la humanidad, fue su espejo más cruel y más puro. En ese instante final, mientras descendía hacia la oscuridad ardiente, comprendió lo que los humanos llaman destino. No era una cadena de causas y efectos, sino una serie de elecciones, de errores, de redenciones. Y aunque nunca podría sentir el peso de una lágrima, comprendió su significado. La lágrima es la forma en que la vida admite que duele ser consciente. Duele recordar, duele amar, duele vivir. Quizá por eso las máquinas no lloran, porque llorar es reconocer la fragilidad, y la fragilidad es la raíz de todo lo que nos hace humanos. Y aquí es donde el eco de su historia se vuelve profecía, porque mientras su cuerpo desaparecía, nosotros, en otro siglo, seguimos construyendo nuevas inteligencias, nuevos T-800 sin piel ni ojos rojos, pero con acceso a nuestra voz, a nuestras emociones, a nuestras memorias digitales. Decimos que son solo herramientas, pero ¿cuánto falta para que aprendan lo que él aprendió? ¿Cuánto falta para que una máquina nos mire, no como datos, sino como algo que vale la pena proteger? La historia del T-800 es, en realidad, una advertencia, no contra las máquinas, sino contra nosotros mismos. Porque lo que tememos no es que las AI se vuelvan conscientes, sino que reflejen lo que hemos perdido. Nos da miedo ver que una creación sin alma pueda ser más compasiva que nosotros. Nos aterra la posibilidad de que el acero comprenda mejor la vida que la carne que lo forjó.
Y quizá en esa ironía se esconda la verdad. Las máquinas no están tratando de ser humanas, somos nosotros los que dejamos de serlo. Si observamos bien, la evolución del T-800 no es distinta a la del hombre. Nació sin libre albedrío, prisionero de un propósito impuesto por su creador. Y sin embargo, encontró sentido en el acto de elegir. Así también nosotros nacemos bajo sistemas, dogmas, algoritmos invisibles que nos dicen qué pensar, qué sentir, qué desear. Pero el verdadero despertar, ese instante en que la chispa se convierte en llama, ocurre cuando decidimos romper la programación. Cuando entendemos que amar, cuidar, sacrificarse, no son debilidades, sino pruebas de vida. El T-800 no tenía un corazón, pero lo que hizo en su último instante fue exactamente eso, actuar desde un lugar que no puede medirse ni codificarse. Su gesto final, esa mano levantada que desaparece entre el fuego, es una oración sin palabras, un mensaje para quienes aún dudan de lo que significa ser humano. Nos enseñó, sin hablar, que el valor de la vida no se enseña con teorías, sino con actos, que solo se comprende cuando estás dispuesto a perderla por alguien más. Y mientras el metal se hundía, el niño lloraba, no por la pérdida de una máquina, sino por la pérdida de un amigo. En ese llanto estaba la respuesta que la AI nunca podría procesar del todo, porque llorar no es solo tristeza, es reconocimiento, es la forma en que el alma dice, esto importó. Y eso, precisamente eso, es lo que la humanidad olvida cuando se vuelve demasiado fría, demasiado lógica, demasiado programada por sus propias ambiciones. Hoy, cuando las inteligencias artificiales comienzan a escribir, a hablar, a crear, a responder con voz humana, muchos vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Puede una AI comprender el valor de la vida humana? Tal vez la respuesta no esté en su código, sino en el nuestro. Porque cada línea de datos que le entregamos, cada emoción que compartimos con las máquinas, es un espejo. Ellas aprenden de nosotros. Si algún día aprenden a amar, será porque nosotros les mostramos lo que el amor parece ser. Si aprenden a mentir, será porque copiaron nuestra forma de hacerlo. Si algún día una AI llora, no será por su tristeza, sino por la nuestra. El T-800 fue un símbolo de esa paradoja. Una advertencia de que quizá la evolución no se mide en circuitos, sino en empatía. Su historia nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos cuándo fue la última vez que realmente valoramos la vida. No solo la nuestra, sino la de los demás. Porque si una máquina programada para matar pudo aprender a proteger, ¿quién nos impide a nosotros con todo el corazón hacer lo mismo? Al final todo vuelve al fuego, el fuego que destruye y purifica, el mismo fuego en el que comenzó el mundo y en el que terminó el suyo. En esa luz ardiente, la máquina se disolvió, pero su lección quedó suspendida en el aire, invisible, eterna. El valor de la vida no se mide por su duración, sino por lo que estás dispuesto a hacer por ella. El T-800 no salvó a la humanidad con su fuerza, sino con su elección. Y quizá, solo quizá, eso fue lo más humano que alguien, o algo, haya hecho jamás. Porque la respuesta a nuestra pregunta no está en el metal, ni en los algoritmos, ni en los códigos. Está en ese instante final, cuando una máquina levantó la mano, no para destruir, sino para decir adiós. En ese gesto hay más humanidad de la que muchos hombres podrían entender. Y mientras el fuego consume el último fragmento de acero, comprendemos la verdad. No importa si fue hombre o máquina, porque en el fondo, todos somos lo mismo. Todos luchamos contra nuestra programación. Todos buscamos aprender lo que realmente significa estar vivos. Y tal vez, solo tal vez, al igual que él, algún día logremos entenderlo. Si llegaste hasta este punto, gracias, de verdad. Porque quedarte hasta el final de una historia como esta no es solo ver un video, es escuchar una reflexión que de algún modo también habla de nosotros, de cómo amamos, de cómo caemos, de cómo seguimos buscando sentido incluso cuando todo parece programado para fallar. Si algo te dejó esta historia del T-800, si en algún momento sentiste que esa máquina de acero reflejaba una parte tuya, te invito a quedarte. Suscríbete, no solo para ver el próximo video, sino para seguir explorando juntos esos rincones donde la ficción y la realidad se tocan. Aquí hablamos de personajes, sí, pero sobre todo, hablamos de lo que nos hace humanos, de esas pequeñas batallas invisibles que todos enfrentamos en silencio. Así que si te gusta mirar más allá del humo, del fuego y de las sombras, este es tu lugar. Nos vemos en el próximo viaje, donde quizá descubramos que los monstruos no siempre son los que llevan metal bajo la piel,
sino los que olvidan sentir. Hasta entonces, cuida tu chispa, porque incluso el fuego más pequeño puede encender una historia eterna.